Shalom, Lekulam. Un saludo a todos los ajín, las ajayot que se encuentran en la diáspora, a todos aquellos ajín, hermanos, ajayot, hermanas de habla hispana, que están haciendo el retorno a las raíces hebreas. Están haciendo el retorno al conocimiento de la bendita Torá. Están volviendo a la senda antigua, aquella que vivieron nuestros patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, y los profetas antiguos como Moshe Rabenu, todos los profetas de la antigüedad del pueblo de Israel, y también Yeshua, nuestro Mashiach, y sus talmidín, sus enviados, enseñaron, vivieron y compartieron con sus hermanos hebreos. En la clase pasada estuvimos viendo sobre lo que era el proceso de Tikkun. Bueno, primero que todo, vamos a darle gracias al Eterno en el nombre de Yeshua y vamos a pedirle que nos ilumine con su Ruach HaKadosh, con su espíritu de santidad, para que brille el intelecto espiritual dentro de nuestra Neshama, dentro de nuestra alma, que sea Él quien nos guíe. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam b'shem Yeshua Mashiach. Toda Rabaj, Avinu Malkeinu, por esta noche, por permitirnos estar ante tu presencia. Y de corazón tenemos la emuná de que tu Shejinah, de que tu presencia estará con nosotros esta noche, llenándonos de inteligencia, de sabiduría, de esa jodmá preciosa que viene de lo alto, Padre Santo, que emana de ti, para que podamos tener revelación, entendimiento, y podamos comprender, entender toda la sabiduría profunda de tu bendita Torá y ponerla en práctica en nuestra vida para rectificar nuestras almas, para hacer luz en nuestras familias, en nuestras comunidades y en el mundo entero. Bendito seas en el nombre de Yeshua, nuestro Mashiach. Amén, amén. Ok. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando de que el Tikkun es todo un proceso y que tiene tres elementos muy importantes que tocamos en esta ocasión. Ellos tienen que ver con la Teshuvah, que es el proceso de arrepentimiento. Es un proceso que se hace en la conciencia, se hace en el corazón de cada hermano, de cada hermana que hace este retorno y este ajuste a las instrucciones que están comprendidas en la Tanaj, en la bendita Torah. También el otro proceso que estuvimos hablando fue sobre la Tefilá, que en hebreo o al español significa oración o súplica, y cómo a través de la Tefilá es un vínculo que se establece muy personal con el Creador, en el nombre de Yeshua, nuestro Mashiach. Y la otra parte que estuvimos viendo fue sobre la Sedaká. La Sedaká es hacer justicia al huérfano, a la viuda, al pobre, es decir, es extender la mano generosa a nuestro prójimo, es compartir esa parte que el Eterno nos da a nosotros, ese matzer, y compartirlo con los más necesitados, con los más frágiles, y también compartirlo con aquellos que nos enseñan la Torá, sean el rabino, sea nuestro maestro, sea nuestro pastor o roed, que se encuentre en la congregación, a donde ustedes vayan, donde ustedes estudian, donde se preparan. Estuvimos hablando de que el primer principio dentro de este proceso es el Irá Hashem, que es el temor al Eterno, que lo vimos en el libro de Deuteronomios, en el capítulo 10, en el capítulo 30, del versículo 1 al 14. Luego estuvimos hablando de cómo este Irá Hashem es un proceso de conciencia en donde nuestra emuná, donde nuestra fe va creciendo. Y ahí es donde nosotros vamos a obtener realmente las bendiciones de Hashem, que van a dar los milagros en nuestra vida, el milagro de restauración de nuestras almas, de nuestra familia, de la comunidad de Israel y lógicamente de todo el mundo hasta la venida de Mashiach. También estuvimos hablando de que otro elemento dentro del proceso del Tikkun que tiene que ver con la Teshuvah, con la Tefilá y la Sedaká. Estamos hablando de la justicia en cuanto a juzgarnos a sí mismos, y que son los frutos en nosotros los que van a hablar por nosotros. Y realmente aquí es donde nosotros empezamos a trabajar en ese proceso de Teshuvah, de reconocimiento de que hay una justicia que se aplica para toda alma, para todo ser humano,
y que somos nosotros los primeros en abrirnos, ¿no? Y pedirle al Eterno que abra, que circuncide nuestro corazón a través de la Ruach HaKadosh, de su espíritu de santidad, y empiece a revelarnos todo eso, aquello que está oculto, que hemos traído de generaciones, todas esas faltas, esas transgresiones que hemos cometido en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras palabras, en nuestros actos hacia los demás, hacia la bendita Torá, hacia el Eterno, hacia nosotros mismos. Recordemos entonces que en el proceso de la Teshuvah está fuera del tiempo, y aquí hay un punto importante, ¿sí? Y se conoce como la Tevilá. La Tevilá es un momento muy importante de decisión donde cada hermano, cada hermana, que ha sido primero que todo llamado en su corazón por el Eterno, a través de muchos mecanismos, sea que ha puesto una intuición en su corazón, o le da una revelación a través de un sueño, o ha enviado a alguna persona para darnos este mensaje de restauración, de volver a la obediencia de los mandamientos, de las ordenanzas, de los estatutos del Eterno, lo que se conoce como la Torá. Entonces, en esta tefilá o tevilá hay un proceso de reconocimiento, de arrepentimiento genuino, y lógicamente que a través de un ritual llamado la Mikvet, que es una inmersión en agua, que estuvimos tocando acá en la clase pasada, hacemos este proceso en el nombre de Yeshua HaMashiach. Estuvimos también tocando con respecto a las tefilá, a las oraciones, la importancia de cuidar el habla, ¿sí? Necesitamos labios puros, porque recordemos que nuestras palabras son recipientes de bendición o de maldición. Y la plegaria o la tefiló, estamos hablando que abre las puertas de los shamayim, de los cielos, para que bajen todas esas bendiciones del Eterno que tienen prometidas para su pueblo. Nuestros antiguos, nuestros patriarcas, los profetas, todos los hombres y las mujeres tzadikim del pueblo de Israel, todos esos justos, esos hombres y mujeres justos, siempre se caracterizaron porque eran hombres de mucha plegaria, de mucha oración, ¿sí? Como mínimo oraban 3 veces al día, pero lo hacían de todas maneras en su mente, en su corazón, de una manera incesante. Y estuvimos hablando cómo los salmos motivan el alma, la neshama, para predisponerla para hacer la tefilá, las oraciones, y los salmos entonces son unas oraciones también de mucho poder que nos ayudan a despertar nuestras conciencias y a estar felices, a estar en sinjá. Bueno, estuvimos hablando que para esa parte vamos a hablar de la teshuvá, de ese proceso, y vamos a continuar hablando de la tefilá y la sedaká, pero vamos a profundizar un poco más. ¿Qué es la teshuvá? La teshuvá ya es un mecanismo creado por el Eterno para restaurar al Adán, para restaurar al alma humana, para devolverlo de camino al Edén, donde nunca debemos de haber salido, para borrar toda transgresión. Para eso es la teshuvá. Y la teshuvá, básicamente, primero que todo, es arrepentirse del pecado, del error, de la transgresión a la Torá. Recordemos que todo pecado es transgresión a la Torá. Pero también demanda que tiene que haber un proceso de enmendar el horror causado, sobre todo a nuestro prójimo. Enmendar sea material o psicológico o emocional, pero enmendar es ponerse a paz y salvo con el daño causado a otros. Y realmente, cuando hacemos un arrepentimiento en nuestras almas y enmendamos el error, podemos hablar de una genuina teshuvá. Vamos a ver en el Salmo 25, que nos dice la Escritura, en el versículo 6-7, nos dice: recuerda tus compasiones, oh Adonai, y tus misericordias, porque son de la eternidad pasada. No recuerde los pecados y transgresiones de mi juventud, y mis pecados en ignorancia. Sino recuérdame de acuerdo a tu misericordia, por amor a tu bondad, oh Adonai. Este proceso se conoce como Hakara Ahet. Es un arrepentimiento genuino en el alma. Es un sentir muy profundo
por haber transgredido, por la ignorancia, lógicamente, que hemos estado, la Torá, haber transgredido los mandamientos y haber hecho daño a nuestro prójimo. Este proceso, entonces, es de arrepentimiento. Vamos a ver en la primera carta de Juan. Primera carta de Juan, versículo 1, o Juan 1:1. Y cómo nos ve y cómo nos dice el Eterno en el versículo 9, dice: si reconocemos nuestros pecados, entonces, puesto que Él es digno de ser confiado y es justo, Él nos perdonará y nos purificará de toda maldad. Entonces, esta parte es arrepentirse, significa reconocer la transgresión. Si no hay un reconocimiento real del pecado, de la transgresión o de esta falta, pues no estamos hablando entonces de una genuina teshuva. Ese proceso va de seguido de abandonar el error. Ya hemos sentido en nuestra alma el peso, en nuestra conciencia del error. Tenemos un profundo arrepentimiento, pero tenemos que comprometernos a abandonar ese error, a no volver a cometerlo. Eso se conoce como el asibá ajet. Vamos a mirar en el libro de Proverbios, en el capítulo 28, en el versículo 13. Dice así: aquel que encubre su pecado no prosperará. Aquel que se culpa así será amado. Entonces, podemos darnos cuenta porque muchas veces será que no progresamos en nuestras vidas, a nivel material, a nivel emocional, a nivel de relaciones. Y es porque seguro estamos encubriendo el pecado. Y nos dice aquí entonces que aquel que se culpa a sí mismo será amado por el Eterno. Aquel que se arrepiente y siente en su alma profundamente todo el peso de su conciencia de haber transgredido, haber pecado. Amén. Y luego, esto se hace a través de algo que se llama el viduit. El viduit es la confesión. Debemos de confesar con nuestros labios ante Hashem, en el nombre de Yeshua Mashiach, que es nuestro abogado y mediador, los pecados. No basta con decir: Padre, tú sabes mis pecados, tú los conoces más que yo. No, confesémoslos con nuestra boca. No es porque el Padre Eterno no lo sepa y no necesite escuchar de nosotros. Es más bien para nosotros hacer un proceso de conciencia ante el Eterno y que estamos ante el juez y rey del universo. Eso lo vamos a encontrar entonces en Primera de Reyes 8, 46, 50. Vamos a mirar acá en Primera de Reyes 8. Y vamos a ir al 46 en adelante. Si sucede que ellos pecan contra ti porque no hay nadie que no peque, y los entregas al enemigo para que ellos se los lleven cautivos a la tierra del enemigo, sea lejos o cerca. Aquí nos está hablando del exilio. El pueblo de Israel ha sufrido muchas veces el exilio, con los babilonios, con los asirios, con los mismos romanos. Y ese exilio es producto del pecado y de la transgresión. Entonces, dice el 47, si ellos se vuelven de sus corazones en la tierra donde fueron llevados cautivos, se vuelven y hacen su súplica a ti en la tierra de aquellos que se los llevaron cautivos, diciendo: hemos pecado, hemos actuado injustamente, hemos transgredido. Y en la tierra de sus enemigos, quienes se los llevaron cautivos, ellos se vuelven a ti de todo corazón y con toda tu alma, y oran a ti hacia su propia tierra, la cual diste a sus padres, hacia la ciudad que tú escogiste y hacia la casa que yo he edificado para tu nombre. Entonces, en el cielo donde tú habitas, oye su oración y súplica y defiende su causa. Y perdona a tu pueblo que has pecado contra ti. Perdona tus transgresiones que ellos han transgredido contra ti. Y dales compasión a la vista de sus captores para que tengan compasión de ellos. Baruch Hashem. Debemos de entonces hacer el vidui, hacer la confesión ante el Eterno de nuestras faltas, de nuestras transgresiones. Nosotros que estamos en las naciones, que hemos sido dispersos por el Eterno, por haber
pecado contra la Torá y contra el bendito eterno, por haber roto su pacto eterno. Entonces ahora conocemos las consecuencias de que es vivir y crecer en la ignorancia y en una nación idólatra, como las que nosotros, la mayoría de los hablantes de habla hispana, estamos viviendo. Los que vivimos en Sudamérica, en España o en Europa. Es decir, los que no están en Eres Israel bajo la promesa. Entonces, hay que confesar la transgresión. Vamos a ir al libro de Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 8, en el versículo 12, lo que nos dice la Escritura. Pero cuando llegaban a creer a Felipe mientras anunciaban las buenas noticias referentes al reino de Yahweh y al nombre de Yeshua, HaMashiach, eran sumergidos ambos hombres y mujeres. Conjuntamente o inmediatamente de haber confesado nuestras culpas, nuestras faltas ante el Eterno, debemos hacer entonces una mikve de purificación, una mikve de arrepentimiento. Debemos hacer esta inmersión en agua que corre como un ritual de purificación en agua y un reconocimiento ante el Eterno. Esto es un mandato que los antiguos expresaron desde un principio y que hasta hoy el pueblo, nuestro pueblo hermano judío, donde quiera que esté, lo practica. Y nosotros que estamos regresando, que estamos haciendo esta teshuvá, esta aliyá, podemos de reconocer en la mikve un elemento de purificación y de santificación. Debemos hacer lo que se conoce como paraón. La palabra paraón es restitución del daño que hemos causado a otros. Vamos a ver en Proverbios capítulo 6 y vamos a ir al versículo 31. Pero aún él, si es sorprendido, pagará de vuelta 7 veces. Puede que tenga que entregar todo lo que posee. Entonces aquí nos dice el proverbio que debemos devolver hasta 7 veces lo que hemos quitado a otros. Sea material, sea espiritual, sea emocional, sea porque hemos ofendido de palabra, debemos de pedir perdón. Y Yeshua nos decía que inclusive deberíamos de perdonar 70 veces 7. Pues de la misma manera nosotros debemos de reparar el daño a los demás. Estamos hablando de hacer una genuina teshuvá. Hay un proceso de reconocimiento del error, de arrepentimiento genuino en nuestras almas, de confesión con nuestros labios ante el Eterno o ante la persona que le hemos hecho daño, si está viva o si la encontramos, ponernos a paz y salvo con ellos. Recordemos que en cualquier momento nos llama el Eterno a su seno y tenemos que llevar un alma limpia de esas cargas. Entonces la teshuvá es todo un proceso para rectificar el alma. Es maravilloso lo que Hashem hace por nosotros en su misericordia, en su rajamim y en su bondad. Lucas 19, vamos a ir al Evangelio de Lucas. Y vamos a ir al capítulo 19, a los versículos 8 y 9. ¿Qué nos dicen las Escrituras? Pero Zakai se paró allí y le dijo a Adón: aquí está Adón, estoy dando la mitad de todos mis bienes a los pobres, y si he defraudado a alguien, le pagaré de vuelta 4 veces más. Yeshua le dijo: hoy la salvación ha venido a esta casa por cuanto este hombre también es un hijo de Abraham. Entonces los verdaderos hijos y las hijas de Abraham, Avinu, son aquellos que restituyen toda afrenta. Son aquellos que pagan 4 y 7 veces el daño que han causado a otros. ¿Amén? Entonces, lógicamente que hay que abandonar el error, no volver a cometerlo. Eso se conoce como el Asivat Ajet. Miremos entonces en Colosenses 3. Vamos a ir nuevamente a la Brit Hadasha. Colosenses capítulo 3, el versículo 5. Por lo tanto, hagan morir los miembros terrenales de su naturaleza: inmoralidad sexual, impureza, codicia, deseos malignos y avaricia, que es una forma de idolatría. Pues es por estas cosas que la ira de Yahweh viene sobre los que le desobedecen. Es verdad que ustedes en la vida que vivieron en un tiempo practicaban estas cosas, pero ahora deséchenlas: ira, irritación, mezquindad, calumnia y lenguaje obsceno. Nunca mientan el uno al otro, porque se han despojado del viejo yo con sus prácticas y se han revestido de un nuevo yo, que se está renovando continuamente en más y más conocimiento y acercándose más y más a la imagen de su creador. Baruch Hashem. Entonces tenemos que despojarnos del viejo hombre,
del hombre del pecado, de todo tipo de transgresión, y revestirnos de un nuevo hombre, a la imagen del Eterno, tal como nos creó desde un principio. Esto entonces lo vemos en Primera de Corintios, en el capítulo 6, en el versículo 9-10. Dice, ¿no saben que los injustos no tendrán parte en el reino de Adonai? No se engañen a sí mismos. Las personas que tienen sexo antes del matrimonio, los que adoran ídolos, los afeminados y los homosexuales, los que roban, los ávaros, los que se emborrachan, los que asaltan con lenguaje despreciativo, los que estafan, no tendrán parte en el reino de Adonai. Baruch Hashem. Es muy contundente las palabras aquí del Rav Shaul, en 1 Corintios 6, 9, 10, de cómo no van a ingresar o no ingresan al reino de los Shamayim, al reino del Eterno, todos aquellos que transgreden la Torah. Entonces tenemos que ponernos al día con estas deudas, con el Eterno, con nuestros semejantes, porque el reino de los cielos está muy cerca, todo se está dando para la venida de Yeshua Mashiach, y que nos encuentre entonces lo que él dice, que si le amamos, que guardemos sus mandamientos, y que amemos a nuestro prójimo, al Eterno, sobre todo a nuestro prójimo y a sí mismos. Entonces, abandonar el error tanto internamente como exteriormente. Internamente, nuestra mente. Porque posiblemente no volvamos a cometer el error afuera, con una palabra o una actitud o un acto. Pero podemos seguir guardando en el pensamiento o en nuestras emociones o en nuestros sentimientos. Hay que arrancarlo de raíz. Y para eso debemos de pedirle al bendito Eterno que a través de la Ruach HaKodesh, en el nombre de Yeshua, nuestro Mashiach, incinere, por decirlo así, con ese fuego sagrado, todos nuestros errores y toda raíz del pecado que esté arraigada en el profundo de nuestra Neshama. Para poder que tengamos algo que se conoce como los Rehobot, que son los espacios abiertos, ¿no? Salmo 30, vamos a ir al Salmo 30, para ir terminando esta parte, en el versículo 10-12. Adonai escuchó y tuvo compasión sobre mí. Adonai se ha hecho mi ayudador. Tú cambiaste mi lamento en alegría para mí, removiste mi cilicio y me vestiste de gozo, para que mi gloria pueda cantar alabanzas a ti y yo no sea atravesado con tristeza. Oh Adonai, mi Elohim, te daré gracias a ti para siempre. Pero mis queridos hermanos, mis queridas hermanas de la diáspora, espero que esta corta clase sea de mucha ayuda para el proceso de sus almas, para nuestro proceso de Tikkun. Recordemos que estamos en un proceso constante de Teshuvah. Cada aliento, cada inhalación, cada exhalación debemos tener nuestra mente, nuestro corazón en Teshuvah, en tefilá al Eterno, en oración, en súplica, y extendamos la mano generosa de la Sedaká a quien lo necesita, para que podamos, para que el Eterno nos halle justos ante su trono. Debemos de convertirnos en unos verdaderos sadik, unos verdaderos justos para poder heredar el reino de los cielos, porque pronto está la venida de nuestro Melech Haolam, del Rey del Universo. Bueno, de su Moré, Yosef Ben Israel, un abrazo para todos mis hermanos latinos de habla hispana. Shalom, Kolto.